Esta técnica es casi un milagro. Hoy vamos a hablar de la fórmula metafísica de Neville Goddard y cómo podés aplicarla vos en tu propia vida. Porque el universo, Dios o como sea que te guste llamarle, la fuente de creación divina, ya está funcionando adentro tuyo. El camino que vos querés para tu vida, el camino que vos estás buscando, que querés andar, ya está dentro tuyo. Solamente es poder conectar con esa frecuencia, es poder conectar con la vibración de eso que estás buscando. Y eso es lo que vamos a aprender hoy, cómo conectar exactamente con la frecuencia de tu deseo. Cómo explicaba y cómo hacía Neville Goddard para poder manifestar, para poder conectar con la ley de asunción, con la ley de atracción, con eso que estás buscando. Y yo te digo, todo se simplifica en una cosa, una sola cosa, que es la capacidad de poder conectar cuerpo y mente en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Es decir, poder hacer que trabajen juntos, porque el equilibrio de los dos, la conjunción de los dos, es lo que te lleva finalmente y efectivamente a manifestar. El equilibrio entre el cuerpo y la mente, cuando trabajan juntos, es cuando llegas al bienestar, y es cuando estás en un estado de bienestar, cuando podés emitir una frecuencia coherente, emitir una frecuencia sana que vaya al universo para que el universo te devuelva todo lo que vibra de manera similar. Entonces esto se trata básicamente de poder organizar pensamientos y emociones en la dirección correcta, poder alinearlos, tener exactamente definido de manera clara a dónde vas para poder así alinear el pensamiento y la emoción. Porque si nos ponemos a pensar por un segundo, todo ha sido creado en la mente primero. Los cuadros que ves atrás, las plantas y la fuente de agua, que es un elemento buenísimo según el Feng Shui, ha sido creado en la mente humana y después se ha materializado. Es decir, que hubo una persona primero que lo pensó, lo vio en su mente y después tomó las acciones y llevó a cabo lo que hacía falta para poder traerlo a la realidad. Pero antes hubo una mente que lo creó, que lo pensó y que lo hizo. Todo comienza en la mente y después se materializa. Pero tenés que poder primero verlo dentro tuyo, ver la abundancia, ver la salud, ver la buena relación, ver el amor antes de que suceda. La ley de atracción dice que todo es mental, que el universo es mental y que todo lo que uno piensa de manera constante se manifiesta, se proyecta en el exterior. Lo que dice básicamente la ley de atracción es que todo está vibrando y que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. Entonces, si vos podés vibrar en la frecuencia de tu deseo, vibrar en la frecuencia de lo que vos estás buscando manifestar, esa frecuencia, esa señal se envía al universo y en el momento en que coincide las dos señales, lo atraes, llega a tu vida por ley de atracción, por ley de asunción, como le decía Neville Goddard, pero llega, eso efectivamente llega. En este canal hablamos siempre de ley de atracción, de ley de asunción, de espiritualidad, de metafísica. Por eso, si te gustan todos estos temas, me encantaría que te suscribas, que formes parte de esta hermosa comunidad que viene creciendo todos los días de una manera extraordinaria. Y te voy a pedir también que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo, porque estoy subiendo videos todos los días para ayudarte a transformar tu mente, para cambiar tu vida y tu realidad por completo. Porque ya prácticamente desde el nacimiento nos dicen muchísimas cosas. Desde el nacimiento nos empiezan a programar que hay que trabajar mucho, que no se puede tener riqueza, que los ricos son malos. Nos empiezan a formar un montón de creencias limitantes en contra del dinero y en contra de la creencia de que podemos manifestar nuestra realidad, que nos lleva a impedir que podamos manifestar, que nos lleva a ponerle palos en nuestra propia rueda, en nuestro camino. Lo que hace esto es programarnos básicamente para la lucha y la resistencia, cuando en realidad en la vida, en el universo, es todo abundancia y es fluidez. Si actúas desde un estado de lucha y huida, va a ser muy difícil. Se pueden lograr cosas desde el estado de lucha, de separación, pero nunca vas a terminar de sentirte bien y va a ser como todo un camino mucho más difícil. Es como si estás buscando, si querés tu propia casa, y necesitas 30 años para pagar la hipoteca, o lo podés acelerar usando la ley de atracción y la ley de asunción. Todo puede llegar mucho más rápido si usas esto. Por eso tenemos que poder usar la mente, porque la mente es el instrumento más poderoso del que disponemos. Todo depende de cómo la usemos, porque cada pensamiento que tenemos, dicen que tenemos más de 60.000 pensamientos al día, y cada pensamiento que tenemos está cambiando la química de nuestro cuerpo, está cambiando los compuestos químicos que emite nuestro cuerpo, y en base a eso también está cambiando nuestro campo de atracción, nuestro aura, se está cambiando constantemente en función de cada pensamiento que tenemos. Entonces lo que tenemos que pensar es básicamente qué estamos emitiendo: envidia, malestar, gratitud, amor, abundancia o pobreza.
¿Qué es lo que estamos emitiendo efectivamente? Porque eso que emitimos es lo que vamos a terminar atrayendo a nuestra vida. El pensamiento humano prácticamente no tiene límites. Lo que hay que poder cuestionarse es las acciones que tomamos en base a esos pensamientos. Esto me parece importantísimo. Déjamelo en los comentarios para que empecemos a interactuar los dos, para que el video sea participativo, para que intercambiemos nuestra mirada. Poneme en los comentarios, el pensamiento humano no tiene límites. Muchas veces necesitamos que suceda algo, necesitamos un maestro, necesitamos un punto de inflexión, un quiebre en nuestra vida, pero se puede dar de manera mucho más natural cuando empezamos a entender esto, a tomar conciencia y empezamos a aplicarlo. Empezamos a decir, bueno, probémoslo, no cuesta nada, hacemos una prueba, vemos si funciona. Si no funciona, sigo mi vida exactamente igual como antes, pero si funciona, empiezo a materializar, empiezo a manifestar toda mi realidad, todo mi mundo día a día. Se trata básicamente de cambiar los pensamientos para así cambiar las creencias, porque cuando cambiamos las creencias cambia completamente la personalidad. Empezás a tener nuevas experiencias, empezás a salir de tus costumbres, de los viejos hábitos, empezás a tomar nuevas decisiones cuando cambias tu mente. Empezás a conectar con tu esencia y es ahí básicamente cuando te volvés imparable, cuando no te para nadie, porque la mente da el fruto que has sembrado. Por eso lo que tenés que preguntarte es, ¿qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando hoy? Porque en todo ser humano hay grandeza, en todo ser humano hay bondad y todo ser humano con gratitud y amor puede lograr y manifestar, tener una vida increíble. No hay por qué vivir en resistencia, en lucha, no hay por qué vivir mal. Solamente tenés que poder controlar tu mente, porque todo lo que vos pienses y sientas es lo que determina tu aura. Y eso es lo que termina todo lo que vas a atraer. Si pensás en lo que querés de manera correcta, lo vas a atraer. Porque todo en lo que tu mente piense mucho, se termina materializando. Si vos pensás mucho en riqueza, materializás riqueza. Pero también, si estás pensando mucho en pobreza, no puedo pagar, no puedo afrontar, ay, tengo que pagar esto, ay, tengo que pagar lo otro, no puedo, no me va a alcanzar, no llego a fin de mes, eso es lo que vas a terminar atrayendo también. Más pobreza. Es la ley número 1 de la metafísica. Aquello en lo que te enfocas se expande. Como decía el conde de Saint Germain, donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Donde estás hoy depende de los pensamientos que tuviste en el pasado, los pensamientos de antes. Y donde vas mañana, tu futuro, depende de tus pensamientos de hoy. Todo lo que vos pienses hoy va a crear tu mañana. Esto es una suerte, una maravilla, un regalo que nos ha dado Dios, el poder decir, con nuestra mente creamos nuestra realidad, con todo lo que pensemos vamos a manifestar. Se trata solamente de ser consciente, de entenderlo y de poder usarlo. Todo el tiempo estamos manifestando lo bueno, lo malo, pobreza, abundancia, amor, desamor, salud, enfermedad. Todo lo que tenemos es lo que estamos manifestando todo el tiempo. Es un proceso que se trata básicamente de pensar, sentir, actuar y atraer. Es decir, que todo arranca con el pensamiento. El pensamiento lleva un sentimiento, una emoción. Ese sentimiento determina nuestro estado emocional y en base a nuestro estado emocional actuamos. Y eso que actuamos es lo que termina atrayendo, definiendo nuestros resultados. Por eso ponémelo en los comentarios, todo arranca con el pensamiento, para que se empiece a quedar grabado en tu mente subconsciente. Y cuando hay una coherencia entre lo que pensás y lo que sentís, cuando se juntan, es ahí cuando estás preparado para recibir eso que estás buscando. Es ahí cuando efectivamente se da la manifestación. Si vos estás pensando todo el tiempo en riqueza, pero te sentís pobre, no lo vas a traer. Así como también si te sentís abundante, pero pensás, ay, no sé si voy a llegar, igual esta abundancia se va a cortar, se va a terminar, también es eso lo que efectivamente vas a atraer. En la misma Biblia se dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca la puerta y se te abrirá. Está en la Biblia, en el libro más vendido de toda la historia. Y te dice, lo único que necesitas es fe. Si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese monte que se mueve y se movería. Solamente necesitas fe. ¿Qué es la fe? Lo decía San Pablo, la certeza, la convicción de aquello que estás esperando. La certeza y seguridad de que va a llegar. Por eso lo que hacen mente y cuerpo cuando están juntos es crear la vibración que emana tu cuerpo y que determina tu campo de atracción. Todo lo que pensás la mayor cantidad del tiempo se manifiesta. Por eso yo te digo, no condenes, no juzgues, no busques el mal ni pienses en el mal.
porque eso es lo que vas a atraer. Aplicar esto te convierte en un imán de atracción, porque básicamente lo dice también en la Biblia, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere que podamos manifestar una vida de ensueño. Y eso es lo que tenemos que buscar. Lo único que hay que entender es que el lenguaje de comunicación con Él es el sentimiento. Lo que nosotros sentimos es lo que atraemos. Esto lo decía incluso Nikola Tesla. Él decía, si querés entender los secretos del universo, tenés que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Esto lo han dicho millones y millones de personas antes, lo decía Buda. Somos el resultado de lo que hemos pensado. Es decir, que todo lo que pensamos en el pasado es nuestro resultado, es lo que vemos materializado hoy. Y lo que pensemos hoy es lo que vamos a materializar en el futuro. Por eso la clave de todo este proceso es saber exactamente qué querés, tener una imagen clara de hacia dónde vas y poder programar tu mente hacia eso. Sin miedos, sin dudas, con certezas, con fe pura, con fe plena. Eso es básicamente orar, tener certeza, tener certidumbre, no tener miedos. Si vos crees que podés, lo vas a lograr, y si crees que no podés, también se te va a dar, no vas a poder. El primer paso de todo esto es la conciencia, es ser consciente de que no sos tus propios pensamientos, de que lo podés cambiar. Por eso, ponémelo en los comentarios, poneme: soy consciente a partir de hoy de que puedo cambiar mis pensamientos. Ponelo porque es lo mismo que hago yo. Veo videos y escribo, pongo comentarios y así se me queda grabado en la mente, mucho más. Por eso, déjame el comentario para que empieces a cambiar las creencias limitantes, para que empieces a manifestar y a manifestar rápido, que no lleguen 30 años, que llegue hoy, ahora, que este sea tu año. Y una clave que podemos usar según Neville Goddard para poder asumir nuestra realidad que queremos manifestar es el yo soy. Es usar esas dos palabras que son tan fuertes, tan importantes y tan poderosas, porque todo lo que venga después de un yo soy, crea. Todo lo que vos digas después del yo soy son tus creencias, y eso es lo que manifestás. ¿Qué decís vos? ¿Yo soy abundante? ¿Te sentís bien al decir yo soy abundante? Porque cuando te sentís bien diciéndolo, hay coherencia entre pensamiento y emoción, y es cuando manifestás, cuando emitís la señal clara. Por eso tenés que decir yo soy abundante, no yo seré abundante, porque es ahí cuando te conectás en presente. Yo soy abundante, yo soy abundancia, yo soy riqueza. No te sentís separado de tu deseo, es como si fuera una profecía autocumplida. Vos decís que ya sos, declarás lo que sos y eso se termina dando. No importa el cómo, eso lo decide el universo. Tu misión solamente es no forzar, no resistir, emitir esa señal de manera tranquila, certera, en paz. El yo soy te hace conectar con tu deseo sin separación, sin nada, con tranquilidad, con paz. Si no podés sentir eso que estás declarando, tenés que revisar tus creencias, tenés que ver tus creencias a ver por qué no podés sentirlo, para poder así cambiarlo, para poder reprogramar la mente. Porque si no te sentís abundante, no lo vas a poder atraer. Si no, lo que puedes hacer es pedirle una señal al universo, porque el universo te va a dar esa señal, te va a dar lo que le pidas. De eso se trata básicamente, pues en la ley de atracción la palabra acción está en la misma palabra, atracción. Atraemos mediante la acción. Esto significa que hay que actuar, pero la acción debe ser, como decía Neville Goddard, debe ser intuitiva, indicada por el universo. Se trata de una acción masiva en búsqueda de tu objetivo, pero intuitiva, guiada bajo la intuición, bajo acallar los pensamientos y poder escuchar qué me dice el universo, porque el universo te va a decir exactamente qué tenés que hacer, por dónde ir, y ahí vas a tener que actuar, y mucho. Esta es básicamente la fórmula metafísica de Neville Goddard: asumir que eso que estás buscando ya está en tu vida, emitir esa frecuencia y recibirla. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar también este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas y hábitos de la ley de atracción para que empieces a cambiar tu vida por completo a partir de hoy.